Buenos días, gracias por seguir compartiendo con nosotros esta mañana. Vamos a tener la visita desde Estados Unidos a un excelente expositor. Él nos va a participar en lo que sería la charla. Vamos a la charla El adolescente LGTB, retos y oportunidades, a cargo del doctor Uri Belkin, médico especialista en pediatría, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, médico especialista en la atención a adolescentes, director de la clínica para adolescentes y miembro de la comunidad de Colin Lord. Queda con ustedes el doctor Uri Belkin. Buenos días a todos. Es un gusto y un honor acompañarlos. Quiero agradecerles su presencia y agradecer a la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México por la invitación este año de vuelta, aunque sea de manera virtual. Es un gusto acompañarlos. Entonces, la plática que vamos a dar hoy es el adolescente LGBT, retos y oportunidades. Los objetivos de la plática es definir términos utilizados para describir algunos aspectos de sexualidad humana, examinar la continuidad de estos aspectos como espectros y no como conceptos binarios, identificar las formas en que la discriminación afecta la salud de los jóvenes LGBT y examinar las intervenciones diseñadas para disminuir estos efectos de la discriminación. Un buen documento de la CONAPRED es el glosario de la diversidad sexual de género y características sexuales, que está disponible en línea, donde pueden estudiar más si desean algunos términos como los que ven ahora en la pantalla. La sexualidad humana obviamente es compleja, es amplia, y hay varios aspectos de ella. Vamos a hablar específicamente de estos, empezando por el sexo biológico. Muchas veces también se define como el sexo que le es asignado al nacimiento, ¿no? Generalmente, sexo femenino, sexo masculino, generalmente está informado por la anatomía genital o la anatomía de los órganos reproductivos, y o cromosomas. Tenemos la identidad de género, que es la experiencia o cómo se identifica, cómo se ve una persona a sí misma en cuestión de su género, femenina o masculina. La atracción sexual obviamente tiene que ver con la respuesta sexual que se tiene hacia personas de diferentes sexos o diferentes géneros. La orientación sexual, que tiene que ver también con cuestiones de atracción sexual, con prácticas y parejas sexuales, y tenemos en los extremos la orientación heterosexual o lesbiana, gay, y las prácticas o parejas sexuales, ya sea quiénes son nuestras parejas sexuales, y hombres o mujeres. En cuestiones de sexo biológico tenemos los extremos, el concepto binario de femenino y masculino, pero vemos que el espectro es un poco más complejo. Tenemos individuos que no necesariamente se les puede asignar un sexo basándonos únicamente en su anatomía genital. Tenemos individuos que no podemos asignarle un sexo biológico basados únicamente en sus cromosomas. Entonces vemos que es un espectro. Lo mismo con la identidad de género. Tenemos individuos que tienen una identificación masculina o femenina, pero también hay personas transgénero, hombres trans, mujeres trans y personas no binarias, también en un espectro. La atracción sexual, nos pueden atraer las mujeres, nos pueden atraer los hombres, nos pueden atraer ambos, nos pueden atraer las mujeres trans, nos pueden atraer los hombres trans, también de una manera no binaria. Y lo mismo con la orientación sexual, ¿no? Tenemos orientaciones sexuales bisexuales, pansexuales, asexuales, etcétera, dentro de un espectro. Las prácticas sexuales igual, con quienes tenemos relaciones, mujeres, hombres, ambos, etcétera. Y tratando de definir esto, tenemos esta personita de ese documento de CONAPRED,
y vemos los diferentes aspectos, ¿no? Las características sexuales, que las tenemos en la parte inferior de la pantalla en rojo, son físicas, biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas, y en cierta manera son cuestiones externas, ¿no? Lo que la ciencia, lo que el sistema de salud, lo que los médicos, lo que las personas opinan de mí, ¿no? El diagnóstico de nuestro sexo, por decirlo de una manera. En anaranjado tenemos la identidad de género, que soy cómo yo me identifico a mí mismo, como hombre, mujer, cis o trans. Y la orientación sexual tiene que ver con las otras personas, ¿no? ¿Qué opino yo o qué sensaciones, qué atracciones tengo yo con las otras personas? Entonces, los niños y adolescentes LGBT son todos aquellos jóvenes que sienten atracción por personas de su mismo sexo o género, o de ambos sexos o géneros, y o se identifican como lesbianas, como gays, como bisexuales, o como algo diferente a ser heterosexual. Asimismo, tenemos la T, que es las personas transgénero, que son individuos que no tienen una identidad de género que concuerda con el sexo que les fue asignado al nacer. Y como término, usamos el término de minorías sexuales, más allá que solo las letras LGBT, porque eso también incluye, por ejemplo, los individuos que tienen, que se consideran intersexuales o que tienen, por ejemplo, genitales ambiguos, personas que se consideran heterosexuales, pero que tienen relaciones sexuales con las personas de su mismo sexo, de su mismo género o con ambos, y personas que aunque se identifican, su identidad de género es acorde al sexo que les fue asignado al nacimiento, pero que la manera en la que expresan su género no va acorde a ello, ¿no? Por ejemplo, un niño que juega con muñecas, una niña que prefiere pantalón y pelo corto, etcétera, ¿no? Estos son conceptos sociales, históricos, que no necesariamente van acorde a los comportamientos de las personas. Hablando un poco de la demográfica en México, de acuerdo a la ENADIS, la Encuesta Nacional sobre la Discriminación de 2017, encontró que aproximadamente 2.7 millones de personas en México se declaran no ser heterosexuales, aproximadamente el 3.2%. En cuanto a identidad de género, en Estados Unidos hay diferentes estudios. Uno que tenemos de la población general dice que el 0.6% de la población se identifica como trans, lo cual en México equivaldría más o menos a 740,000 personas. Y en cuestiones de orientación sexual, en Estados Unidos específicamente en estudiantes de secundaria y preparatoria, o educación media superior, tenemos que aproximadamente casi el 15% de los estudiantes no se identifican como heterosexuales. Tenemos 2.5% que se identifican como lesbianas o gay, 8% que se identifican como bisexuales y 4% que no saben o no pueden definir bien su orientación sexual. Este mismo estudio, que es la encuesta de comportamientos de riesgo de la juventud, que se hace en Estados Unidos cada 2 años, también no solo pregunta sobre la orientación sexual, sobre cómo estos estudiantes se identifican, sino sobre sus comportamientos sexuales. Y aproximadamente 1 millón dicen que tienen parejas del mismo sexo o parejas de ambos sexos, independientemente de cómo identifican su orientación sexual. El estudio del Instituto Williams que mencioné, digo aproximadamente 0.66% de la población de adultos jóvenes se identifica como transgénero. Y el Youth Risk Behavior Survey, la encuesta de comportamientos de riesgo, encontró que aproximadamente 2% de estudiantes de educación media superior se identifican como transgénero. En México aproximadamente hay 4.3 millones de estudiantes en educación media superior, lo cual equivaldría a aproximadamente 86,000 alumnos transgénero o no cisgénero.
Como referencia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, hay aproximadamente 30,000 alumnos diagnosticados con diabetes mellitus. Entonces, el número es importante, es significativo. Ahora, ¿cuáles son los retos a los cuales se enfrentan los adolescentes que pertenecen a minorías sexuales? Es importante entender que ante todo estos adolescentes son adolescentes. Uno es adolescente antes de ser gay o bisexual o lesbiano. Los problemas de salud son en su gran mayoría los mismos para adolescentes tanto LGBT como heterosexuales. Y vemos, por ejemplo, que las causas de defunción de la población en México de adolescentes y adultos jóvenes son las mismas para todos, ¿no? Agresiones o víctimas de violencia, lesiones autoinfligidas intencionalmente o suicidio y enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana como las causas más frecuentes de mortalidad en este grupo etario. Entonces, los principales problemas de salud en jóvenes, como vimos, son morbilidad por violencia, problemas de salud mental, problemas de salud sexual y reproductiva, y aunque son los mismos para jóvenes heterosexuales y jóvenes de minorías sexuales, vemos que en ocasiones son más frecuentes en jóvenes que pertenecen a minorías sexuales. Ahora, las minorías sexuales se enfrentan a discriminación y esa discriminación se expresa o se manifiesta como obstáculos en el ejercicio de todo tipo de derechos, ya sea acceso a la educación, al empleo, a la salud, al matrimonio, a la justicia y a una vida sin violencia, entre otros. Las determinantes de salud de esta población tiene que ver mucho con el nivel de aceptación, tanto interno como externo, y el contexto social en el que uno se desarrolla. Vemos, por ejemplo, que las determinantes de salud son diferentes en aquellos que se autoidentifican como LGBT versus los que siguen en el armario, siguen ocultando su orientación sexual. Vemos que las personas que tienen una presentación que concuerda más con su sexo, las personas que precisamente, ¿no? que tienen la capacidad de seguir en el armario, por decirlo de una manera, versus aquellos que tienen comportamientos de género un poco más incongruentes. Es muy importante la cantidad o el nivel de apoyo familiar o rechazo familiar. Lo mismo, el contexto social es diferente crecer en una zona urbana que en una zona rural. La religión juega un papel importante. ¿Y qué tanto acceso tenemos a personas con las que uno se puede identificar, ¿no? Personas, redes sociales u otras fuentes de información que muestren identidades con las cuales estos jóvenes se pueden identificar. Tenemos que hay violencia, intimidación o bullying, acoso, inseguridad y discriminación. Y esta existe en diferentes niveles. Tenemos discriminación estructural, que existe en las leyes, en las reglas, en las políticas de diferentes lugares sociales. La discriminación directa, que es directamente la agresión hacia las personas que pertenecen a minorías sexuales, la homofobia y la transfobia. Y esto se manifiesta como faltas de lugares seguros donde uno se pueda sentir a salvo, donde uno pueda desarrollar su identidad. La intimidación y el bullying, como dije, ausentismo y abandono escolar, violencia de pareja, violencia doméstica y la falta de vivienda, ya sea porque estos jóvenes son echados de su hogar o tuvieron que abandonar su hogar en búsqueda de seguridad y apoyo. Estos constantes mensajes que a un joven le están diciendo, estás mal, hay algo contigo que no es normal, eventualmente se internalizan y se expresan como vergüenza, depresión, aislamiento, estrés, ansiedad, falta de autoestima y muchas veces llevan a comportamientos de alto riesgo. Entonces, creando un modelo de cómo afecta la discriminación a la salud de estos jóvenes,
tenemos esto, ¿no? La discriminación estructural y directa o homofobia y transfobia. Y entonces vemos estos datos también de la encuesta de comportamientos de riesgo en Estados Unidos. Todos estos es la encuesta a alumnos de educación media alta. Y tenemos en la primera columna, tengo varias tablas así, en la primera columna tenemos los alumnos que se identificaron como LGB, como lesbianas, gays o bisexuales. La segunda columna es este grupo que no supo contestar esta pregunta porque aún no sabe definir su orientación sexual. La tercera columna son los alumnos que se identificaron como heterosexuales. Y la cuarta columna son alumnos que se identificaron como transgénero. Vemos los diferentes comportamientos. Vemos, por ejemplo, en la primer columna horizontal, no es la columna, quién ha portado al arma. Y vemos que los alumnos transgénero han portado armas en la escuela de manera más frecuente que los alumnos heterosexuales. Mucho más frecuente también armas de fuego, han llevado estas armas a la escuela, han sido amenazados con un arma en la escuela y o han tenido peleas físicas. Para claridad, los números en rojo son números que sabemos que son estadísticamente significativos, son diferencias que son estadísticamente significativas, y los números en negrita tienden a significancia estadística, pero no son significativos. En cuanto a violencia o intimidación y bullying, también vemos que los alumnos que pertenecen a minorías sexuales faltan a clases por sentirse en peligro de manera mucho más frecuente. Han sufrido intimidaciones en la escuela, ciberacoso o acoso en redes sociales. Y vemos que también acaban su educación médica superior en 4 años, que es lo que dura en Estados Unidos, de manera menos frecuente que sus compañeros heterosexuales. En cuanto a violencia pareja y sexual, también vemos que las minorías sexuales padecen o se enfrentan a estas situaciones de manera mucho más frecuente, ya sea forzados a tener relaciones sexuales, experimentar o haber tenido la experiencia de violencia sexual, violencia física de pareja o violencia sexual de pareja. Y como habíamos dicho, la falta de hogar es un problema importante en esta población. Este estudio del True Colors Fund, que es una organización que empezó la cantante Cyndi Lauper, vemos que aproximadamente en ese entonces el 7% de la población de jóvenes se identificaba como LGB o como minorías sexuales, pero dentro de aquellos que no tenían hogar o que habían sido echados de sus hogares, eran el 40%. Entonces había una sobrerepresentación en estos grupos. Y en las columnas a la derecha vemos que las razones por las que no tienen hogar fue porque fueron echados de su casa en rosa, porque tuvieron problemas o conflicto familiar, en azul, o porque sufrieron acoso, porque estaban en el sistema de huérfanos o de orfanatorios y o problemas familiares. Esta es de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México del 2010 y vemos que en las columnas de abajo hay mayor discriminación, ¿no? Entonces, la pregunta que se hizo en esta encuesta es, ¿estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas con las diferentes características? Entonces vemos en la primera columna, estaría dispuesto a permitir que en su casa viviera alguien con discapacidad, y el 12.5% de las personas dijo que no, 11% dijo en parte, y la mayoría, 75%, dijeron que sí. Como vamos bajando, vemos hacia abajo, con VIH-Sida, únicamente 49% dijeron que sí, homosexuales, únicamente 42% dijeron que sí, y lesbianas, únicamente 42% dijeron que sí. Entonces vemos que la discriminación se manifiesta como intimidación, violencia, falta de vivienda y ausentismo escolar. Como dijimos, estos mensajes se internalizan y es lo que se conoce como homofobia internalizada o transfobia internalizada, que a su vez se manifiesta como problemas de salud mental o aumento en comportamientos de riesgo.
cuando les preguntaron a estos alumnos si en las últimas 2 semanas se habían sentido tristes o sin esperanza, las respuestas positivas fueron mucho más altas en minorías sexuales. Si habían tenido alguna ideación suicida, mucho más alta, algún intento suicida también más alto, y algún intento suicida serio, algún intento suicida que requirió tratamiento por parte de algún personal médico. Y vemos, por ejemplo, que los alumnos que se identifican como transgénero contestaron en afirmativo en casi 16%, comparado con 1.7% de sus compañeros heterosexuales. Entonces, vemos que los efectos de esta discriminación y esta homofobia internalizada en cuestiones de salud mental son muy importantes. Ahora, en cuestiones de salud mental hay diferentes tipos de factores de riesgo. Hay factores de riesgo universales que son iguales para todos los adolescentes, independientemente de su sexualidad. Y estos son conflictos familiares, maltrato, abuso infantil, o abuso de alcohol y drogas por parte de los padres. Desafortunadamente, todos los adolescentes pueden tener estas experiencias, pero vemos que son más frecuentes en adolescentes LGBT. Y también tenemos los factores de riesgo que son específicos para adolescentes LGBT. Son factores de riesgo que los compañeros o los jóvenes que no pertenecen a minorías sexuales no tienen como retos. Que esto es la falta de apoyo institucional, y esto es a todos los niveles, ¿no? Estas faltas de apoyo institucional, estas faltas de protecciones o incluso políticas que perpetúan este tipo de abuso generan vulnerabilidad en cuestiones de salud mental. A nivel escolar tenemos, ahí sabemos que hay bullying y hay acoso y hay intimidación, pero sabemos que las leyes o las políticas antiacoso tienen un efecto importante en cuestiones o en el contexto social o comunitario. Sabemos que en las áreas donde hay altas tasas de crimen anti-LGBT, no crimen en general, pero crimen específicamente en contra de la población de minorías sexuales, todos estos llevan a mayores niveles de depresión y de comportamientos suicidas. Y vemos también que, los jóvenes sabemos que hay acoso de todo tipo, pero hay acoso que es general, que es el parejo para todos, y hay acoso que es enfocado en características específicas, como orientación sexual, raza, expresión de género, etc. Y cuando el acoso es precisamente por estas características específicas, los efectos en la salud mental son mayores. Y vemos lo mismo con el rechazo por parte de los padres. Entonces vemos que los adolescentes que pertenecen a minorías sexuales tienen mayor frecuencia de depresión, mayor frecuencia de trastorno por estrés postraumático, comportamientos suicidas también más frecuentes, y también trastornos de alimentación que vemos mucho más comunes en mujeres bisexuales, en hombres homosexuales y bisexuales, tanto que aproximadamente 42% de todos los hombres que son diagnosticados con trastornos de alimentación, el 42% son hombres que se identifican como gay o bisexuales, o jóvenes que se identifican como gay o bisexuales. Esta homofobia y transfobia internalizada también se expresa en comportamientos de riesgo o en comportamientos no saludables, ¿no? Entonces vemos que los adolescentes o los estudiantes que pertenecen a minorías sexuales es mucho más frecuente que fumen, que hayan fumado, que sean fumadores actuales, que tomen alcohol, grandes cantidades de alcohol, que hayan usado marihuana, que usen marihuana actualmente o hayan usado marihuana en los últimos 30 días y que hayan experimentado con diferentes drogas como cocaína, heroína o drogas por vía intravenosa. Y si vemos en la columna de alumnos transgénero, las diferencias son mucho más grandes. En cuestiones de salud sexual o de riesgo sexual,
vemos que los alumnos que se identifican como minorías sexuales es más frecuente que hayan tenido sexo, que hayan tenido su debut sexual a edades más jóvenes, que tengan más parejas sexuales, que no hayan usado protección o que no hayan usado específicamente condón en la última relación sexual que tuvieron. Pero algo positivo, vemos que los alumnos que se identifican como minorías sexuales se habían hecho la prueba de VIH con mayor frecuencia que sus compañeros heterosexuales. Tenemos las infecciones de transmisión sexual, y esto no es necesariamente por orientación sexual, sino por comportamiento sexual. Entonces tenemos que los hombres que tienen sexo con otros hombres, sabemos que las incidencias de infecciones de transmisión sexual se han mantenido elevadas. Hemos visto una disminución en general a nivel de población, pero esta disminución no ha sido tan marcada en este grupo de adolescentes hombres que han tenido sexo con otros hombres. Tenemos una prevalencia alta de infecciones por clamidia, y es común que las infecciones no sean en vías urinarias o uretrales, sino que sean en infecciones rectales o faríngeas, las cuales frecuentemente son asintomáticas. La prevalencia de gonorrea también es mucho más alta, y más aún en hombres que están viviendo con VIH. Y sabemos que aproximadamente 70% de todos los casos de sífilis primaria y secundaria en hombres son hombres que tienen sexo con otros hombres. Mujeres que tienen sexo con mujeres, es importante saber que no porque una joven se identifique como lesbiana, eso no quiere decir que no tiene relaciones con hombres. Y lo mismo mujeres bisexuales, ¿no? Entonces sabemos que 33%, o que es más frecuente, más bien, que las mujeres que se identifican como lesbianas tienen actividad sexual más frecuente, un poco más frecuente que las mujeres heterosexuales. Sabemos que el embarazo es más común en estas jóvenes que se identifican como lesbianas o bisexuales. La infección por clamidia es más común en estas jóvenes que tienen sexo con mujeres y hombres, a comparación de las mujeres que tienen únicamente sexo con hombres. Hay mayor prevalencia de vaginosis bacteriana, y también sabemos que hay riesgo de virus y papiloma humano. Específicamente hablando de embarazos no planeados, cuando vemos por identidad, ¿no? Por esta etiqueta de ser lesbiana o gay, sabemos que estas jóvenes tienen embarazos no planeados de manera más frecuente que sus compañeros heterosexuales. Y cuando vemos únicamente las prácticas sexuales, sabemos que las mujeres que tienen sexo con mujeres y hombres también tienen embarazos no planeados de manera más frecuente que las mujeres que tienen sexo con hombres exclusivamente, las adolescentes. En cuestiones de VIH, sabemos que la población, la población adulta, esto es de ONU-SIDA, es aproximadamente del 0.2 al 0.3%, pero vemos que en hombres que participan en trabajo sexual menores de 25 años, esta prevalencia puede ser hasta del 18%. En hombres que tienen sexo con hombres menores de 25 años, aproximadamente 12%, y en mujeres transgénero, también muy alta, del 17%. Entonces, estas minorías sexuales tienen mucha mayor prevalencia de VIH. Cuando hablamos de discriminación, también la ENADIS nos mostró, y imagino que las actitudes han cambiado en los últimos 10 años, pero siguen siendo hallazgos muy importantes. En su opinión, ¿qué tan intolerantes es sus amigos, familia, servicios de salud con las personas homosexuales y bisexuales? Y la percepción de las personas es que los servicios de salud no son muy tolerantes de las personas homosexuales y bisexuales. Aproximadamente 58% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que los servicios de salud son tolerantes, mientras que vemos que el resto es o neutro o intolerante. Y ahí es donde nuestra actitud y nuestras intervenciones pueden generar un cambio importante. Entonces tenemos el modelo completo, ¿no? Tenemos discriminación estructural
y directa, o homofobia y transfobia, que se manifiesta como intimidación, violencia, falta de vivienda, ausentismo escolar, que se internaliza y a su vez esto nos produce mayor uso o abuso de drogas, de alcohol, de tabaco, mayores comportamientos de alto riesgo sexual, problemas de salud mental como depresión, trastorno de estrés postraumático, ideación suicida o suicidios. Y todo esto también aumenta las infecciones de transmisión sexual, el VIH, los embarazos no planeados y los trastornos de alimentación. Ahora, aquí vienen las oportunidades. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para mitigar todos estos efectos de la discriminación? Lo primero que hay que recordar es que el ser una minoría sexual no es un problema de salud per se. Tampoco es un factor de riesgo. El simplemente no identificarse como una persona cisgénero heterosexual no es un factor de riesgo, sino todas las situaciones que generan estos comportamientos y estas situaciones de vida. Al igual que con todos los adolescentes, con los adolescentes LGBT hay que explorar cuáles son los desafíos, cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus talentos. Hay que reforzar los hábitos sanos. Hay que ayudar a estos pacientes jóvenes a identificar sus fortalezas y cultivar estos talentos. Hay que crear espacios acogedores donde podamos tener estas discusiones, donde podamos hablar con nuestros pacientes, conocerlos mejor y entender cuáles son estos desafíos y estas vulnerabilidades. Y es importante recordar que no es nuestra responsabilidad identificar quién es una minoría sexual. Nuestra responsabilidad es identificar cuáles son los factores de riesgo y el paciente, si se siente si creamos estos espacios acogedores, el paciente de manera más frecuente nos va a hablar sobre su sexualidad. Y por último, la meta no es corregir la homosexualidad, la meta es corregir la intolerancia. Es bien importante que podamos identificar a estos pacientes para poder intervenir. Y aquí hay unas estrategias para identificar precisamente a los pacientes LGBT. Lo primero que dije es crear espacios seguros o acogedores para adolescentes. Y no solo me refiero a espacios físicos, sino nuestros procesos, nuestras actitudes, nuestros trámites y obviamente los cuidados que damos, ¿no? Pero específicamente en espacios físicos, y esto es en general para todos los adolescentes, no para adolescentes LGBT, tenemos que crear espacios que sean acogedores para adolescentes, ¿no? Necesitamos salas de espera diseñadas con el adolescente en mente, espacios dedicados para adolescentes que son diferentes a los espacios con juguetes y programas en la televisión o lo que sea que tenemos para los niños. Los materiales de lectura o materiales educativos dirigidos a este grupo específico. Nuestros sistemas y nuestros procesos que permitan comunicación directa con los adolescentes. Si un adolescente viene a hacerse una prueba de infecciones de transmisión sexual, es importante tener el sistema para capturar la información de cómo nos podemos comunicar directamente con ese adolescente y si el adolescente se quiere comunicar directamente con nosotros, cómo lo pueden hacer. Y los cuidados médicos, lo mismo, crear estas políticas que permitan discusiones confidenciales de temas sensibles entre pacientes y personal médico, sin riesgo de que estas conversaciones sean compartidas con los padres. En México existe los modelos de atención integral en salud sexual y reproductiva para adolescentes, que son precisamente servicios amigables para adolescentes y tratan la salud sexual y reproductiva de una manera confidencial. Y dice, para su adecuado funcionamiento, los servicios amigables aplican normas y procedimientos que garantizan que la atención sea accesible para la población adolescente con absoluto respeto a sus derechos sexuales y reproductivos y sin la presencia de padres o tutores. Se cuenta con una política de privacidad y confidencialidad, lo que garantiza que no habrá divulgación de información de índole personal hacia ninguna persona que no sea el paciente.
Ahora, llevando estos espacios acogedores más allá de los adolescentes, sino específicamente para adolescentes LGBT, es importante crearlos. Y es importante porque únicamente en ese estudio de Meckler de 2016, vio que únicamente el 35% de adolescentes que se identificaban como LGB, como lesbianas, gays o bisexuales, habían discutido su orientación sexual con su pediatra. Y ahorita vamos a ver cuáles serán estas causas, pero en cuestión de cómo crear estos espacios para nuestros pacientes adolescentes LGBT, lo mismo, hay que ver los espacios físicos, ¿no? Nuestra sala de espera que tenga símbolos, que tenga materiales de lectura o educativos que muestren que es un lugar seguro. Los típicos símbolos LGBT son los arcoíris, el triángulo rosa, etcétera, y pueden ser en lugares discretos, pero que sean visibles para estos pacientes. Lo mismo, material de lectura educativos que estén dirigidos a o que muestren personas o temas relevantes para estos pacientes. Para nuestros pacientes transgénero es importante, por ejemplo, tener baños unisex o baños para todos los géneros. En cuestiones de nuestros procesos o nuestros sistemas, tener formas de registro que permitan documentar el sexo al nacer y el género, que pueden ser diferentes. Por ejemplo, en vez de decir nombre del padre y de la madre, poner nombre del padre, madre número 1, y del padre, madre número 2, para aquellas familias homoparentales. En cuestiones de confidencialidad, también crear políticas que permitan discusiones de temas sensibles entre pacientes y personal médico. Y es importante entender que si un paciente nos confía en nosotros y nos dice, por ejemplo, que se identifica como gay y nosotros divulgamos esta información a sus padres, lo estamos poniendo en riesgo de violencia, en riesgo de que sean echados de sus hogares, etc. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de información. Eso es de Calendar, del Centro de Salud del Trabajo, y esa es nuestra forma de registro. Y en el cuadro rojo ven que preguntamos cuál fue el sexo asignado al nacimiento, preguntamos la identidad de género, si el paciente se identifica como mujer trans, como hombre trans, como alguien no binario, lo que llamamos queer, o damos opciones de identificarse como alguna otra opción o la opción a no contestar. Preguntamos sobre orientación sexual, si el paciente se identifica como lesbiana, gay, bisexual, lo mismo, queer, heterosexual o algo más. Y tenemos y esto nos ayuda a identificar a estos pacientes que puedan estar en riesgo. Si no existe material informativo, hay veces que hay que crearlo, ¿no? Nosotros vimos, por ejemplo, que los materiales que existían, que venían del Departamento de Salud de la ciudad o del estado, incluso de Estados Unidos, no reflejaban las experiencias y las características de nuestros pacientes. Entonces, creamos nuestros propios materiales. Y acabamos, por ejemplo, con estos pósters y estos folletos, que de hecho son fotos de nuestros pacientes que nos permitieron utilizar, donde se pueden identificar con las personas que aparecen, que les pueden resultar más atractivos. ¿Cómo podemos facilitar estas pláticas de temas confidenciales con adolescentes? Y es esto, ¿no? En este estudio de Meckler que mencioné, cuando le preguntaron a este grupo de adolescentes, ok, ¿qué puede hacer el médico para que sea un poco más cómodo para ti tener estas discusiones? Y aproximadamente 1 de cada 5 contestaron, bueno, poner este tipo de materiales LGBT en las salas de espera, ¿no? Lo que dije, los arcoíris o los triángulos rosas, etc. Podemos dar el ejemplo, ¿no? Podemos, aunque nuestro pronombre vaya acorde a nuestra expresión sexual y a nuestra expresión de género y a nuestra identidad de género, el poner ese tipo, ¿no? Es decir, mi nombre es Uri, soy el doctor Belkin, mi nombre es Uri, mi pronombre es él, abre la posibilidad de que el pronombre puede ser algo diferente, ¿no? Entonces, no estamos asumiendo que un paciente se identifica de cierta manera únicamente por su nombre, únicamente por su forma de registro, únicamente por su vestido, la manera en la que utilizan el peinado, etcétera, y nos permite
abrir la posibilidad de tener discusiones más allá de lo que es obvio. Ahora, las intervenciones, hay diferentes intervenciones a diferente nivel, ¿no? Tenemos un poco los retos, sabemos cómo crear estos espacios, sabemos cómo identificar a estos pacientes. Entonces, las intervenciones son en diferentes aspectos, ¿no? A nivel de salud, bueno, tenemos que dar mensajes de prevención que sean dirigidos a los pacientes que puedan presentar esos problemas de riesgo. Por ejemplo, si estoy hablando con una jovencita lesbiana que nunca ha tenido relaciones sexuales con hombres, no planea tener relaciones sexuales con hombres, y estamos hablando únicamente de prevención de embarazo, pues probablemente es un mensaje que no le va a interesar y que no va a ser muy útil. Entonces hay que poder identificar a nuestros pacientes para saber qué tipo de mensajes de prevención damos. Detección temprana, también tenemos que saber qué tipos o qué comportamientos de riesgo tienen nuestros pacientes para saber qué buscar y identificar problemas que requieran interconsultas. Entonces, es importante, como dije, identificar a nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que hacemos? En este estudio, la pregunta fue, ok, ¿por qué no le dijiste a tu médico que eras lesbiana o gay? Y las respuestas que dieron estos adolescentes es pues, porque no creo que sea importante, y eso quiere decir que el médico no le explicó al paciente por qué es importante, porque no me han preguntado, ¿por qué no me han preguntado? Porque no me han preguntado, dijeron un tercio, porque mis papás siempre están en la sala, porque tengo miedo de que el doctor le vaya a decir a mis padres. Y las sugerencias que dieron estos adolescentes es, bueno, si quieres saber quién soy, pregúntame. Pregúntame a solas, no con mis papás en la habitación. Pon estos materiales LGB en las salas de espera y asegúrame que no hay riesgo de que vayas a divulgar esta información. Cuando hacemos la historia psicosocial o la historia sexual en pacientes adolescentes, también nos da oportunidad de explorar cuáles son los riesgos o los retos de estos pacientes, ya sea falta de hogar o falta de aceptación en el hogar, problemas en la escuela, problemas de alimentación, cuáles son las actividades que tienen estos pacientes. Y sabemos, por ejemplo, que los adolescentes LGBT generalmente en ocasiones no son bienvenidos en las actividades recreativas que tienen sus compañeros y suelen buscar aceptación en lugares donde es más común que haya bebidas alcohólicas, tabaco, etcétera, en bares y ese tipo de lugares. Suicidio, depresión y preguntar sobre orientación sexual, identidad de género, prácticas sexuales, etcétera. Y es importante que sea a solas con el paciente. El lenguaje que utilizamos es muy importante. Hay que utilizar lenguaje neutro. Si a un paciente que se identifica como hombre, lenguaje heteronormativo o que asume que todos son heterosexuales, hay que usar lenguaje neutro. En vez de decir, ¿tienes novia? Preguntamos, ¿estás saliendo con alguien? ¿O tienes alguna pareja romántica? ¿Qué hacen cuando están juntos? Platícame de tu pareja. Preguntas un poco más abiertas. ¿Tú y tu novia han tenido relaciones sexuales? No, pues nunca he tenido novia, no he tenido relaciones sexuales, pero sí he tenido relaciones sexuales con muchos hombres. Entonces es importante hacer las preguntas de manera que den la oportunidad a responderlas de manera... preguntas sobre identidad de género, tan simple como decir, ¿te consideras hombre, mujer, trans o algún otro género? ¿O con cuál género te identificas? ¿O cuáles pronombres usas? En la historia sexual, como dije, utilizando lenguaje neutro, ¿no? ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Quiénes son tus parejas sexuales? ¿Alguna vez has tenido sexo? ¿Con quién has tenido sexo? ¿Qué tipo de sexo has tenido? Y toda esta información es útil en cuestiones de salud porque nos permite identificar quiénes son los pacientes que tienen riesgo de tener infecciones de transmisión sexual o VIH. Nos permite intervenir
o dar intervenciones de prevención como condones o profilaxis preexposición, PrEP, detección temprana, ya sea de VIH o de infecciones de transmisión sexual asintomáticas, identificar pacientes con riesgo de embarazo no deseado y tener pláticas sobre métodos anticonceptivos, identificar pacientes con riesgo o con problemas de abuso de tabaco, alcohol y drogas y dar estos mensajes de prevención o referidos a servicios especializados, identificar pacientes con riesgo o que son víctimas de violencia y también dar referidos a servicios especializados. A nivel familiar, las intervenciones, lo que podemos hacer es favorecer la aceptación y apoyo por padres y otros familiares. El Family Acceptance Project de Caitlin Ryan en San Francisco ha descubierto que los efectos del rechazo no solo son muy importantes, sino que no son todo o nada, ¿no? Es diferente que alguien lo rechacen mucho, que lo rechacen más o menos, o que no lo rechacen. En cuestiones de suicidio, en la izquierda vemos que los pacientes que tenían alto rechazo por parte de sus familiares tenían mayor riesgo de intentos suicidas, mayor riesgo de consumo de drogas a la derecha, y mayor riesgo de infección por VIH, comparados con aquellos que tenían algo de apoyo por parte de sus padres y los que tenían mucho apoyo. Y no solo es preventivo, sino que también favorece un desarrollo sano. Los jóvenes que tenían más aceptación, que eran sumamente aceptados por sus padres, tenían una visión más optimista de su futuro, ¿no? Creían que podían ser adultos felices, querían ser padres, comparado con aquellos que no eran aceptados por sus padres. A nivel escolar, es importante favorecer la creación de reglas antidiscriminación e incluso las alianzas estudiantiles en Estados Unidos se llaman Gay Straight Alliances, que son grupos de alumnos tanto que pertenecen a minorías sexuales como heterosexuales, para formar estas alianzas donde se protegían a sí mismos. Vemos que en las escuelas donde había mayor discriminación, las columnas en gris, los estudiantes tenían menos planes de continuar su educación. Y vemos que en donde hay mayor recursos de discriminación, disponibilidad de los recursos escolares relacionados a temas LGBT a lo largo del tiempo, vemos que han aumentado y como respuesta la frecuencia de discriminación escolar ha disminuido. Entonces, esta presencia de mensajes, de grupos, de apoyo que van en contra de la discriminación tienen efectos importantes para estos estudiantes. Y a nivel de leyes, pues leyes antidiscriminación, igualdad de derechos de matrimonio, adopción, etcétera, que también se ha visto en el NADIS, ¿no? Y la meta es que ninguna persona podrá ser discriminada por su identidad de género, su orientación sexual o su preferencia sexual. Entonces, todas estas intervenciones nos ayudan a mitigar los efectos de la discriminación que existe, tanto directamente como intimidación o violencia, como de manera internalizada, y podemos ayudar a que nuestros pacientes tengan mejor desarrollo. Entonces, los puntos claves es que las minorías sexuales son variantes normales, no requieren tratamiento. Los desafíos de salud no son inherentes a las orientaciones sexuales LGB o identidades transgénero, sino resultado de la discriminación. Existen herramientas e intervenciones para disminuir los efectos de dicha discriminación. Y eso siempre lo digo, ¿no? El ser buena persona puede tener efectos muy importantes. Un gesto amable puede cambiar o preservar una vida. Y ante todo recordemos que nuestra misión es la de ayudar. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia. Yo creo que ha sido un tema muy importante, súper interesante, ya que a veces es un tema que no se aborda normalmente y pues aquí en el Congreso de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México pues tiene su lugar. Ha recibido felicitaciones de la doctora Leticia García, médico endocrinóloga, que le envía un abrazo virtual.
que aquí seguramente ya está en su casa, dice, está en su casa, de la doctora María José, muchas felicidades, y de la doctora Irma Gabriela. Muchas gracias, doctora. Tenemos unas preguntitas, doctor. Dentro de los pacientes con esto de LGBT, ¿qué incidencia tiene con problemas neurológicos? Vamos, los problemas neurológicos no tienen nada que ver con la orientación sexual, ¿no? Hasta donde sabemos no hay ningún problema físico o orgánico simplemente por tener una identidad sexual diferente, heterosexual. Los problemas que vemos son más problemas a nivel de salud mental, no necesariamente neurológicos. Ok, muy bien. ¿Cuál sería el mejor momento para hacer un diagnóstico en la infancia acerca de la situación del género? Depende mucho del individuo, ¿no? Sabemos que hay niños que pueden expresar o identificar su género a edades 2, 3 años, pero hay varios que se presentan a diferentes etapas, como a nivel escolar o a adolescentes jóvenes. Hay jóvenes que empiezan a experimentar esta disforia de género cuando empieza la pubertad, que no lo habían tenido antes. Entonces, se puede presentar de manera diferente y a diferentes edades. Vemos que en niños es mucho más frecuente, por ejemplo, que aquellos que fueron asignados hombres al nacimiento, si tienen comportamientos incongruentes con su género, ¿no? El entre comillas, niño que le gusta vestirse de rosa, le gusta jugar con muñecas, es más frecuente que los padres nos lo traigan a consulta que las que fueron asignados niñas que tienen estos comportamientos incongruentes, que les gusta vestirse con pantalón, que les gusta jugar deportes o jugar con carritos o camiones, simplemente porque la sociedad acepta estos comportamientos más. Entonces tiene mucho que ver esto. Lo que vemos es que después de la adolescencia, las identidades de género trans o el no identificarse como cisgénero es muy similar para aquellos que fueron asignados hombres y aquellos que fueron asignados mujeres al nacimiento. Muy bien, doctor. Tenemos otra inquietud de la audiencia, donde nos refieren que con qué frecuencia estos pacientes o estas personas pueden tener consumo de drogas o alcohol. Pues fue lo que vimos en la encuesta del Youth Risk Behavior Survey. Varía mucho, incluso dentro de Estados Unidos varía mucho en dónde, ¿no? Por ejemplo, aquí en Nueva York, estos adolescentes usan mucho marihuana. Muy común. En otros estados, sobre todo en el centro del país, por ejemplo, vemos que hay más uso de metanfetaminas. En otras áreas vemos más uso de opioides, ya sean prescritos o recetados o no recetados como heroína. Varía mucho en la situación geográfica. No sé exactamente qué tan frecuente, pero sabemos que es bastante más frecuente que los jóvenes heterosexuales. Ok. Muy bien, doctor, muy agradecido. Excelente conferencia. Como le decía la doctora, aquí siempre está en su casa y ha sido un honor compartir esta mañana con usted. Muchísimas gracias. Gracias a todos por Que tenga buen su día, presencia. doctor. Hasta luego. Gracias.